que yo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué no buscan en su Biblia el libro de Lucas capítulo 9, el libro de Lucas capítulo 9, y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Lucas capítulo 9, verso 23 al verso 26. ¿Y a cuántos alguna vez han recibido alguna humillación? ¿Ah? ¿Alguien ha recibido humillación? Y cuando uno recibe humillación, las humillaciones trabajan mucho con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Incluso las humillaciones trabajan con nuestra personalidad, con nuestra autoestima. Cuando siempre te están diciendo o humillando que nunca vas a lograr nada, que nunca vas a poder alcanzar nada en la vida, y nos sentimos humillados. Pero existe otra clase de humillación, y es a la que yo les quiero llevar a ustedes. Y no estoy hablando de la humillación en la cual querer colocarte o apuntarte con el dedo, sino la humillación que nos permite a nosotros poder presentarnos delante del Señor. Porque son dos humillaciones diferentes. Una es recibir humillaciones que trabajan o atacan nuestras emociones, o trabajan posiblemente lo que es nuestra autoestima, pero está la otra humillación, en la cual yo me doblego delante de Dios, me humillo delante de Él, me presento delante de Él, dejo de ser yo para que Él sea, dejo todas las posiciones o mi carácter, mi forma de ser. Por eso yo quiero compartir con ustedes acerca de lo que es la humillación. Y esa humillación que, si bien es cierto, en Cristo vamos a encontrar una exaltación. ¿Cómo Dios nos quiere llevar a una humillación para que nosotros podamos ser exaltados? Porque si bien es cierto, una lectura que nosotros vamos a compartir ahora y vamos a leer, es un gran desafío en la cual Dios nos quiere colocar en este comienzo de año. Y digo desafío por el hecho de que Jesús, en esta historia que comparte con sus discípulos, Él quería dejarle claro a cada uno de ellos la importancia de poder darle continuidad al reino de Dios. Y para que ellos pudieran darle continuidad al reino de Dios, era importante que ellos tuvieran una humillación delante de Él. Una humillación completa delante de Dios. Por eso, cuando nosotros vamos acá, y a la palabra a la cual nosotros vamos a leer, los discípulos, cuando escucharon esta palabra en la cual Jesús le entregaba, yo me atrevo a decir que no les fue fácil el poder lidiar cuando Jesús instantáneamente le hablaba acerca de la cruz. ¿Y por qué no le fue fácil a ellos lidiar con esta palabra de la cruz? Porque en aquel entonces, en el siglo pasado, la cruz significaba humillación. La cruz significaba un sacrificio. La cruz significaba, y bajo la cultura judía, quien era crucificado era la peor persona. Era lo peor que pudiese existir como sacrificio. Por eso cuando Jesús le habla a los discípulos, a la historia que nosotros vamos a leer, Jesús le habla la importancia de tomar la cruz. Entonces, para los discípulos, encontrarse en un momento con un Cristo que vieron sanidades, milagros, cómo Él entregaba la palabra y la gente era restaurada, cómo la gente le seguía. Ellos no se imaginaban a un Cristo en la cruz del Calvario. Ellos se imaginaban a un Cristo, ¿cierto?, que vino a poder traer libertad, algunos incluso tomando espada para poder hacer a Jesucristo como un gobernador. ¿Se acuerdan cuando Él entró, ¿cierto?, de una manera en que decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene? Porque pensaban que tenían al rey el cual iba a venir a gobernar con todo lo que significaba políticamente, socialmente, culturalmente, la opresión que los judíos sentían acerca de los romanos, acerca de los sacerdotes religiosos. Y de tal manera entonces Jesús, le era importante que los discípulos entonces estuvieran y entendieran que ellos necesitaban un tiempo de humillación. Por lo tanto, entonces Jesús le enseña que la humillación a la cual Él quería llevarle era una humillación que le iba a llevar a una exaltación. Una humillación que nos va a llevar a una exaltación. Por eso ponte de pie, iglesia, y leamos lo que dice Lucas, capítulo 9, versículo 23 al verso 26. Y mira lo que encontramos aquí, lo que Jesús dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en él la del Padre y de los santos ángeles. Antes de que se siente, por favor, dígale a la persona que está a su lado, Dios no quiere humillarte. Él quiere tu corazón humillado. Dígale a la persona que está al otro lado, Dios no quiere humillarte. Dios quiere tu corazón humillado. Puede darle una sonrisa a la persona que está a su lado ahora matutina y puede tomar asiento. Entonces, cuando vemos la continuación de esta palabra a la cual Dios nos quiera llevar, para Jesús le era importante en que los discípulos entendiesen el sacrificio y la humillación que significaba seguir a Cristo. Pero el seguir a Cristo tenía una exaltación en sí, una victoria, un pago. Ahora, cuando nosotros vemos entonces esta palabra tan importante de los discípulos, para Jesús era, valga la redundancia, importante saber qué es lo que los discípulos creían de Jesús y qué es lo que la otra gente pensaba de él. Diga conmigo, creer y pensar. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque cuando nosotros hablamos de creer, hay una convicción de por medio. Cuando pensamos en alguien, siempre va a haber lo que es algún tipo de si es o no es. Por eso para Jesús, aquí nosotros encontramos en esta historia que habla con sus discípulos, y en el contexto anterior de la palabra, y tú lo puedes leer en tu casa, hay un contexto anterior que en la cual Jesús tiene una conversación con sus discípulos, es donde Jesús le pregunta algo tan importante con respecto a qué los discípulos creían de él y qué es lo que la gente pensaba de su propia vida. Nosotros encontramos la primera, fue dos preguntas bien importantes. La primera de ellas en que Jesús dice, ¿qué es lo que la gente dice de mí? ¿Qué es lo que la gente decía de Jesús? Y no era que Jesús quería hacerse alguna campaña política o alguna campaña en la cual él quería hacerse famoso porque no era su corazón hacerlo. La popularidad de Jesús había crecido de una forma increíble porque la gente le seguía en cantidad. Por los milagros que hacía, por los hechos que él también mostraba y por la forma por la cual él, cierto, se expresaba a las demás personas y el cuidado que él tenía por la comunidad social. Ahora, cuando Jesús le pregunta entonces en el verso 18, en el contexto anterior del mismo capítulo, en el verso 18, Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos lo más seguro que se miraron entre ellos, ¿cómo respondemos esta pregunta a Jesús? ¿De qué manera le preguntamos? Y si bien es cierto, los discípulos que estaban alrededor de Jesús, teniendo este tipo de conversación con Jesús, cierto, hacen una conjetura de lo que habían oído de la gente decir acerca de Jesús. ¿Y qué es lo que habían dicho acerca de Jesús? Lo primero, iba a salir en la pantalla, habían dicho que uno dice en Jesús que tú eres Juan el Bautista. Oh sí, qué interesante. Y no solamente eso, otros dicen incluso que eres Elías. Incluso otros van más allá y dicen que lo más seguro que tú eres un profeta que ha resucitado. Y lo que nosotros estamos viendo acá con este tipo de respuesta a la pregunta que Jesús hacía, los discípulos no estaban haciendo otra cosa más que dando o declarando las conjeturas de las diversas opiniones que la gente tenía acerca de Jesús, pero la verdad que ninguna daba en el blanco. Ninguna pregunta, ninguna respuesta acertaba a lo que realmente era Jesús. Juan el Bautista, un profeta resucitado, otro eres Elías. Pero cuando Jesús vemos entonces la segunda pregunta que le hace con respecto a eso, entonces era lo que la gente pensaba de él. Pero Jesús después le dice nuevamente, ahora entonces quiero que ustedes me digan, ¿qué es lo que ustedes dicen de lo que yo soy? Mira el verso 20, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y a la pregunta del maestro entonces encontramos que Pedro responde por los discípulos. Inmediatamente Pedro sabe decir con discreción y con seguridad, Señor, lo único que podemos decir de ti es que tú eres el Cristo de Dios.
Y lo que nosotros vemos aquí entonces, algo tan maravilloso, porque si bien es cierto, ellos no estaban mostrando alguna conjetura acerca de lo que era Jesús, sino que lo que ellos estaban mostrando era una convicción de lo que era realmente Jesús, que son cosas totalmente diferentes. Porque nosotros podíamos sacar nuestras propias conjeturas de lo que es Cristo para nosotros. El Cristo que posiblemente si Él nos da, nosotros le damos. Si él se porta bien conmigo, entonces yo me porto bien con Él. Hay una conjetura de por medio, hay un pensamiento del Cristo para muchas personas. Un Cristo crucificado, un Cristo en una billetera, un Cristo detrás de una puerta. Tienen una conjetura acerca de este es el Cristo. Necesitan colocarlo en alguna imagen o algo representativo para poder creer en Él. Pero para Jesús le era de mucha importancia saber qué es lo que sus discípulos creían personalmente en su corazón acerca del Maestro. Y Pedro no se equivocó entonces en hablar por todos los discípulos y dijo, Señor, tú eres el Cristo de Dios. Por eso cuando nosotros vemos aquí entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que en esa realidad de creer lo que Él era, los discípulos aquí entonces estaban reconociendo, cierto, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces cuando Jesús ve entonces la respuesta de ellos, Jesús les dice, bueno, ahora que ustedes saben quién soy yo, y ahora sé lo que ustedes creen de mí, no lo que piensan, porque Jesús no puede tratar con alguien que es lo que piensa de Él. Jesús necesita tratar con alguien que lo que Él cree que Cristo es para su vida, que son totalmente diferentes. Porque si yo solamente tengo un pensamiento acerca de Cristo, a la primera dificultad que viene te alejas de Dios. Pero si yo sé en quién he creído, puede venir cualquier circunstancia y esa me va a mantener firme en lo que es el Evangelio, en los propósitos de Dios, porque no se olvide que nosotros como cristianos y como hijos e hijas de Dios y hermanos en la fe, no vivimos por emoción, vivimos por convicción. Y en esa convicción es que el Señor nos lleva. Y cuando Jesús entonces tiene esta conversación con los discípulos, se encuentra inmediatamente decir, ustedes realmente saben quién soy yo. Entonces, cuando Jesús escuchó la respuesta de ellos, Jesús dijo, ahora entonces podemos hablar sin rodeos. Ahora podemos hablar de maestro a discípulo. Ahora podemos mostrarnos realmente como somos. Y es un poco lo que Jesús quiere darnos a entender en este comienzo de año. En que Jesús quiere de nosotros, en que nosotros podamos creer a Dios. En el sentido en que no pensemos de lo que Él es, sino que creamos en lo que Él es. Entonces cuando Jesús viene y ellos inmediatamente dicen, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el único. Mira lo que pasa acá. Entonces Jesús viene y vaya al verso 23, porque Jesús le habla sin rodeo a cada uno de ellos. Entonces ahora nos vamos a sentar y les voy a decir lo que realmente les debo decir. Lo que no les puedo decir a aquellos que piensan que soy Elías o que piensan que soy Juan el Bautista, un profeta resucitado, se los puedo decir a ustedes porque ustedes creen quién soy yo. Y miren lo que le dice entonces Jesús a ellos. Dice en el verso 23, y les decía a todos, después de esa respuesta, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Diga conmigo, cruz. Una de las cosas que nosotros vemos aquí entonces, que Jesús en esta oportunidad no podía ocultarle a su discípulo el valor o el sacrificio que significaba seguirlo a Él. Jesús necesitaba dejarle bien en claro a ellos, cuando ellos dieron la respuesta de quién era Jesús, Jesús les dijo, ahora vamos a hablar sin careta y vamos a hablar las cosas como son y les voy a decir, si ustedes quieren seguirme y quieren continuar conmigo, deben tomar la cruz. Por eso yo les decía al comienzo, para los discípulos escuchar decir a Jesús, tomen la cruz cada día, no les fue fácil. Porque para nosotros, en este siglo XXI, se nos es fácil poder hablar o leer este versículo, o lo hemos escuchado muchas veces, es tomar la cruz cada día. Y tomamos el significado de la cruz como seguir a Jesús fielmente. Pero para aquel entonces, que los discípulos escucharan lo que era la cruz presente, porque había un sacrificio de la cruz, Él estaba diciendo en otras palabras, ustedes al seguirme van a recibir una humillación. Van a recibir un sacrificio por seguirme. Pero si alguien quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar la cruz.
tomar el sacrificio, tomar lo que significa la responsabilidad, tomar lo que significa el sacrificio mismo de poder amar a Dios bajo todas las circunstancias de la vida. Porque nos seguimos a Cristo cuando nuestro bolsillo solamente está lleno, o cuando nuestra mesa tiene alimento, o cuando el trabajo está bueno. Dios nos invita a seguirlo en todas circunstancias de la vida. Por eso para Jesús le decía, y era importante no ocultarle a sus discípulos el valor que significaba el sacrificio de poder seguirlo a Él. Por eso cuando Jesús ve esta importancia en los discípulos, miren lo que pasa acá. Para Jesús le era importante que los discípulos no se formasen una opinión como el común de las personas. Me explico. Cuando Jesús le pregunta a ellos, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y ellos le dicen, tú eres el Cristo de Dios. Entonces Jesús cuando le dice, toma la cruz cada día y sígame entonces, para Jesús entonces en esa oportunidad le estaba diciendo, si yo le estoy diciendo a ustedes que tomen la cruz es porque no quiero que tengan el mismo pensamiento de aquellos que dicen ser cristianos y al final no lo son. Que en la primera circunstancia se alejan de Cristo, que en la primera circunstancia se enojan con Dios, que en la primera circunstancia me voy de la iglesia, que en la primera circunstancia no, ya nadie me quiere, que en la primera circunstancia se desmotivan. Jesús le está diciendo, para que ustedes me sigan es importante que tomen la cruz, porque yo la voy a tomar. Pero necesito que ustedes también la tomen para darle continuidad al reino de Dios y que sepan que seguir a Cristo es un sacrificio. Es un sacrificio. O dígame que no es sacrificio para usted levantarse los días domingos. Pero veámoslo de esta manera. Les voy a dar un ejemplo. De los que piensan y de los que creen. Hay muchos que pueden pensar de lo que es Cristo y pueden hacer un sacrificio muy rápido cuando significa vamos a ir a un paseo y están de los primeros. Pero están de los que creen, el que le dice, ¿sabes qué? Vamos a tener una reunión de oración y están ahí, pero muchos no vienen. Orar. Cuando la oración es la llave a todas las cosas. Cuando la oración es la que me va a permitir a mí el poder declarar un año bendecido de parte de Dios. Porque el año bendecido de parte de Dios no es para ahora soy hijo de Dios, Dios me va a bendecir. No, Dios te va a demandar. Dios me va a demandar a mí, nos va a demandar como iglesia. Y como tal, dice, para que ustedes tengan un año bendecido es importante que sepan comenzar tomando la cruz de Cristo. Hay reunión de seguimiento hoy día, hay reunión hoy día de mujeres y de hombres a las 6 de la tarde, pero cuando hace frío afuera, como que la pensamos 2 veces antes de venir. No, voy el próximo. Y después llega diciembre y te la llevaste diciendo el próximo. Espero que me quieran después de esto. Pero es el sacrificio que no es el sacrificio que yo les pido, es el sacrificio, así como Cristo se sacrificó por nosotros, cuánto más nosotros debemos sacrificarnos por Él. Por eso cuando Jesús le decía, yo les pregunto y les digo a todos ustedes, si alguien quiere venir en pos de mí, llegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, pues porque yo no quiero que ustedes tengan la misma opinión de la gente común, de aquellos que por cualquier cosa se sienten. Yo sé que ustedes no, ustedes saben dónde pasa eso. Pero son los cristianos delicados. Los cristianos de chocolate. En invierno se derriten. Uy, y son delicados. Y hay que hablarles despacito porque si no los traumamos. Se trauman. Y para Jesús decirle a los discípulos, ustedes quieren continuar conmigo, van a tener que tomar la cruz. El sacrificio. Si usted ve la historia teológica de todo lo que fueron los discípulos, cómo ellos murieron, la verdad que dieron su vida de una manera increíble. Entonces cuando nosotros vemos acá, es muy importante saber la opinión que da un teólogo que se llama Bliss, y mire lo que dice, porque cuando Jesús le dice a ellos tomar la cruz cada día y seguirle,
Cuando muchas veces la mentalidad que había de Jesucristo era una mentalidad de lo que era Jesús, ¿cierto? Un Cristo glorioso, un Cristo en el cual le era duro el poder anunciar a su propia vida, de poder tomar, ¿cierto?, la cruz cuando hablamos de un Cristo o de un Mesías que no era ordinario. No era que estamos hablando de un Jesús, sigamos a Jesús entonces, y no, hay que tomar la cruz. ¿Se acuerdan el caso de ustedes de un joven rico? ¿Se acuerdan, no? Y él se había preparado para ese encuentro con Cristo. Pero él también tenía un pensamiento de Jesús. Cuando se presenta delante de él, le dice, si ha guardado todos los mandamientos. Él le dice, sí, lo he guardado de muy pequeño. Mis padres me enseñaron a hacerlo. El joven rico era una carta leída frente a la comunidad. Cualquiera persona de la comunidad podía decir que realmente él había guardado los mandamientos. Él decía, pueden preguntarle a cualquiera, Jesús, y sí lo he guardado desde pequeño. Muy bien, y Jesús lo aplaudió. Y él se sintió, lo guardé. Pero después le dice, una cosa te resta, porque conoces el pensamiento, pero ahora necesito que creas. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo lindo de Jesús, que Jesús al decirle a él, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, no le estaba diciendo que lo hiciera literalmente. No le estaba diciendo, anda, vende todo tu ganado, todo lo que tiene y dáselo. Lo que le estaba diciendo es importante que saques de tu corazón el dinero para que me puedas seguir. Porque si en tu corazón lo primordial es el dinero, entonces no me puedes seguir. Ahora, si lo primordial en nuestro corazón es el trabajo, las horas extras, el carro, la casa, las vacaciones, los hijos, los nietos, la suegra, ¿por qué no? Para no dejarla fuera, la suegra. Si esa es tu prioridad en tu corazón, va a llegar el momento que esa prioridad en el corazón va a topar en algún momento en que Dios quiere hacer algo contigo. Puedes seguir a Dios entusiasmado, aguardando mi mandamiento y muy entusiasmado a seguir a Cristo, pero va a llegar un momento en que Dios te va a demandar mucho más. Pero cuando te va a demandar mucho más y en tu corazón hay otras prioridades, vas a topar y vas a chocar inmediatamente con el propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida en este año 2016. Dígale a la persona que está a su lado, Dios no quiere humillarte. Dios quiere tu corazón humillado. Entonces, para Jesús nombrar la cruz no era un símbolo cierto de grandeza, sino que era más bien un sacrificio ordinario en la cual Él tenía que llevar. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ¿sabes qué? Ustedes al seguirme a mí no van a encontrar fama, no van a encontrar una mejor posición, ni jinete, ni nada por el estilo. Ustedes al seguirme van a encontrar un sacrificio. Por eso yo quiero llevarles a ustedes en esta mañana a tres áreas bien importantes donde Jesús nos hace entender esos sufrimientos y esas humillaciones que los discípulos tuvieron que saber pasar y en la cual también nos enseña a nosotros. Esas humillaciones que muchas veces nosotros tenemos que padecer por seguir a Cristo. Ese familiar que no está de acuerdo en que tú seas cristiano. O los amigos que te han rechazado. Cuando a veces te sientes entre la espada y en la pared, ¿cierto? ¿Sigo a Cristo o realmente son mejores mis amigos? Cuando a veces dice, ¿qué es lo que hago? Y tratamos de colocar en balanza, ¿qué es lo mejor? ¿Las cosas que nos puede dar el mundo o realmente las cosas que nos puede dar Cristo? Y eso es un poco lo que vamos a ver, porque la primera de ellas, el donde Dios nos dice, el sufrimiento que ustedes van a tener que sufrir, la humillación, es aquellas cosas, ¿cierto?, que nos deben llevar a esa abnegación y a esa paciencia de seguir a Cristo. Por eso el punto número 1, debemos acostumbrarnos a todo caso de lo que es abstenencia y la paciencia. Vaya conmigo al verso 23 nuevamente, mire lo que dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, diga conmigo, niéguese. Ahí está la abnegación. Negarnos, niéguese a sí mismo. Después dice, tome su cruz cada día. Diga conmigo, tome su cruz cada día. Ahí lo que nosotros encontramos es la paciencia, en que Jesucristo nos dice en que debemos tomar la cruz, no solamente los días domingos, los días miércoles, es cada día. Cuando vas a tu trabajo, cuando vas a estudiar, cuando vas al mandado, es tomar la cruz cada día y seguirlo.
es abnegarnos primeramente nosotros mismos y la paciencia de seguir a Cristo.